pueden colocar para que sea evidenciado el poder sobrenatural de Dios. Cuando Dios fue a sacar a su pueblo de la cautividad, Él mostró muchas evidencias. Es necesario que sea evidenciado su poder. Y para la gloria de Dios estamos en una iglesia donde es manifiesto el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Toque sobrenatural, definitivamente algo sucede en nuestro espíritu. Vamos a colocar los videos siguientes. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Zulamir González. Vine a dar un testimonio de curación. El domingo pasado, en una transmisión en vivo que sigo como todos los domingos, sigo el servicio vía transmisión en vivo, vía YouTube. Pues el domingo pasado yo tenía 10 días, desde el 15 de febrero, tenía un dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza, un dolor que me atormentaba. Esa es la palabra, era un tormento. Estaba súper hinchada, no podía abrir los ojos, había tomado cualquier cantidad de medicamentos que tomo para dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza no era de mis dolores de cabeza comunes. Y tomé muchas cosas, muchos analgésicos, me tuvieron hasta que inyectar. Pero ese día yo estaba viendo la transmisión y vi que en el chat siempre colocan que podemos hacer nuestras peticiones. Yo con toda la fe del mundo hice una petición para que fuera sanada de mi dolor de cabeza, para que oraran por mi dolor de cabeza. Le pedí eso a la profeta Janet. Cuando va terminando su prédica, que le pasan el papel donde le anotan las peticiones, ella declaró una palabra, ella leyó, vio pues que mi petición me dijo que la viera a los ojos directamente y declaró una palabra con convicción, declaró y dijo: vas a ser sana ahora, no es dentro de una hora, no es mañana, no es en el transcurso del día, es ya. En este instante vas a quedar sana de tu dolor de cabeza, que va a desaparecer ya en el nombre poderoso de Jesús. Y eso fue, hermanos, decir esas palabras, y yo sentí que un vapor salió de mi cabeza y mi dolor en ese momento, el dolor que me atormentaba, cesó de ipso facto. Inmediatamente el dolor cesó. Yo le di gracias a Dios y le doy gracias a la profeta, a la pastora Janet, y pido bendiciones de lo alto para ella, para que siga con nosotros y para que siga luchando con nosotros y declarándonos y protegiéndonos y cubriéndonos con su poder que viene de lo alto, porque Dios es que se lo da. Este es mi testimonio, un testimonio que viví, un testimonio que hoy iba a presentar personalmente en el altar, pero que me salieron trabas y trabas y trabas. Pero voy a darlo también personalmente en el altar,
con la fuerza y el gran poder de Dios, lo voy a presentar ante el altar. Quiero que el pueblo de Dios grite un fuerte gloria a Dios, al que todo lo puede. Ella no está aquí en Maturín, de Puerto Ordaz. Estos testimonios es necesario que constantemente puedan ser transmitidos, porque tú no sabes si estás sentado al lado de una persona que está esperando un milagro, quizás de sanidad, de fertilidad, y esto definitivamente aumenta nuestra fe. Vamos a darle la bienvenida a nuestro altar a nuestra hermana Paula Mata, quien nos tiene también un testimonio de sanidad. Todos los testimonios de hoy están... Nuestra hermana Paula tiene a su hijo, ¿ok? ¿Cuántos años tiene el bebé? Su hijo de 9 años padece desde hace años una condición, una enfermedad que se llama disritmia cerebral. Es una malformación de los vasos sanguíneos en el cerebro. Esto le produce al niño una especie de convulsiones, como epilepsia. Y ella ya había recibido un diagnóstico de un neurocirujano, de un neurólogo acá en Maturín. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Sí, aproximadamente hace como 2 años, mi hijo presentaba conductas así como rebeldes. Cuando se molestaba, él se pegaba, se agredía físicamente, rompía cosas, y de verdad llegó un momento en la casa que nos llamó mucho la atención. Por tal motivo, yo voy el año pasado, en marzo, lo llevo a un neurólogo. La neurólogo, en vista de que lo evalúa y ve que hay cosas que no son normal, ya que él tampoco rendía en el colegio, él le manda a hacer un electroencefalograma. Cuando le hacemos el electroencefalograma, aparece en el diagnóstico paroxismo focal del lado izquierdo de su cerebro. Cuando voy a ella a la consulta para que me explique qué es eso, ella me dice que son convulsiones silenciosas, las cuales no se tiran en el piso, lo que comúnmente nosotros conocemos. Y yo le digo... ¿Podría estar pasando y ustedes no notan? No. En los momentos en que pudiera estar pasando es cuando él presenta momentos de rabia y el mal dormir. Total del caso que yo le digo, doctora, pero no hay ningún tratamiento en la cual se le pueda ayudar para disminuir, porque hasta donde tengo entendido, cuando hay alguna enfermedad cerebral, mientras no sea tratada, eso va avanzando con el tiempo y va deteriorando su cerebro. Pues la doctora me dice, no hay ningún tratamiento, tu hijo se queda así. Y yo me quedé con aquella cuestión y yo dije, no puede ser. De hecho, esa enfermedad, tengo entendido que comienza a temprana edad, o sea, en la infancia, y puede durar toda la vida. O sea. Sí, porque he escuchado casos de jóvenes que ya a los 15, 14 años presentan convulsiones ya así en el piso, porque nunca se dieron cuenta de que estaba presentando eso desde pequeño. Entonces, tengo un familiar que también es mi jefa y me dice, Paula, pero ven acá, ¿por qué no lo llevamos a otro neurólogo en Caracas que fue el médico de mi hijo? Y yo, bueno, ok, sí. Y nada, nos vamos en julio del año pasado, el doctor lo evalúa y de verdad lo encuentra mal, pues. Y dice, bueno, Paula, necesito que por favor le hagas otro electroencefalograma porque ya está antiguo, pues, y yo no sé si de marzo a julio la enfermedad ha avanzado. Bueno, me voy en el mes de diciembre. Después de que el doctor lo ve en julio, en el transcurso de esos meses, la pastora está ministrando. Y cuando está cerca de mí, mi mamá me dice, hija, vaya y busque a su hijo y arrebate su bendición. Yo corrí y busqué a mi hijo y la pastora lo tocó y dice, los velos se caen. Entonces, bueno, nada, amén. En el mes de diciembre yo lo llevo con un nuevo electroencefalograma de acá de Maturín y el doctor lo ve y dice, efectivamente, el niño tiene una disritmia cerebral en el lado izquierdo que no le permite a él
memorizar en el área pedagógica. Y yo, wow, bueno, te voy a mandar un tratamiento, se lo mandó y ahora lo quiero ver en el mes de marzo con un electroencefalograma nuevo. No fui en el mes de marzo, fui hace unos días y lo trató el psiquiatra infantil de acá del hospital y me dice, yo te recomiendo que sea el propio doctor en Caracas que le haga el electroencefalograma. Bueno, listo, así va a ser. Se lo hace el doctor y yo lo preparo. Yo llego de acá de Maturín y lo preparo para que le hagan su estudio. Cuando llegamos, la enfermera le coloca los chuponcitos en la cabeza y mi hijo se duerme y empiezo a orar. Yo me siento en el cuarto donde está el equipo para hacerle el estudio. El doctor llega y se sienta y empieza a ver la computadora. Fue como un tenso silencio. Y yo empecé a orar y yo, Señor, te pido que sanes a mi hijo. Sé tú, Padre. Y yo me acuerdo más o menos el renglón donde especifica cómo va el electro, qué es lo que mide lo de la disritmia. Yo digo, Dios mío, yo veo que mi hijo está sano. Cuando volteo que el doctor ve a la enfermera y le dice, aquí no hay nada, él está bien. Y yo, wow. El doctor se levanta y dice, esto es un milagro, el niño está sano. ¡Gloria a Dios! Cabe destacar que esto es un doctor bastante reconocido allá en Caracas. El Señor está haciendo algo definitivamente en la parte de salud con esos doctores. Vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Yuriber, quien también tiene un gran testimonio de sanidad, para que sea vista la gloria de Dios definitivamente. Por eso sé que algo Dios está haciendo. Cuando yo recibí mi palabra profética, desde aquí, desde el altar, la pastora Yanet dijo, tu bebé, Dios trae a tu bebé en sus brazos. Y yo recibí tanto eso en mi espíritu que yo fui antes de tiempo al médico. Y el doctor me dice, pero yo no entiendo, o sea, tú, ¿por qué viniste tan rápido? O sea, yo no te puedo ni siquiera imprimir un informe porque aquí no solamente está el saco. Y yo, después yo le voy a ir explicando poco a poco. Pero Dios ha hecho algo, definitivamente. Es una certeza que ya tú tienes de lo que has recibido. Buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Bueno, estoy aquí esta mañana primeramente para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso y para evidenciar aún más que tenemos profeta en casa. Mi testimonio es el siguiente, es un testimonio de sanidad, tiene que ver con mi padre. El día 9 de abril, en horas de la noche, mi padre comenzó con un dolor en el pecho y presentando algunos gases. Fue llevado al centro de salud más cercano a nuestra casa, en donde lo tuvieron recluido desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Los médicos informaban que era una crisis hipertensiva, tenía la tensión muy alta y el dolor que presentaba en su pecho era producto de los gases. Le dieron de alta a las 2 de la madrugada, fue llevado a casa, pero a pesar de la atención médica, mi papá se seguía sintiendo mal. A las 6 de la mañana nos trasladamos hasta el hospital central para que fuera atendido, en donde no le pudieron hacer un electro, no había papel en ese momento, tuve que recluir a un médico privado. Cuando le hace la evaluación y le hace su electro, diagnostica que mi padre viene infartado desde las horas de la noche. Fue recluido en el cardiovascular, pero el médico sale al rato y nos dice que mi padre está bastante delicado. Nuevamente vuelve a salir y le dice a mi madre y a mí, mira, debido a que tu papá no recibió un medicamento a tiempo, a raíz del infarto, me veo en la obligación como médico de colocarle un tratamiento que puede hacer que tu padre evolucione muy bien, pero también esto puede presentar un efecto secundario. Puede darle una ACV, una hemorragia e incluso se me puede complicar la vida del paciente. Ustedes deben de firmarme la autorización para colocarle ese tratamiento y si no se lo coloco, tu papá también está en peligro su vida.
Mi madre le firma la autorización y yo lo que le digo, bueno, doctor, mi padre está en manos del Señor, se va a hacer su voluntad, nos vamos a arriesgar con el tratamiento y va a ser Dios el que le dé la sabiduría a usted para tratar a mi papá. Al rato, mi papá comienza a ponerse más delicado. Mi papá comienza a agravarse y en ese momento yo comienzo a hablar con el Señor y me traía a Pablo y Silas y yo le decía, bueno, ¿qué tú quieres? Que yo sea Pablo y Silas en medio de esta prueba. Bueno, entonces yo te voy a adorar. En ese momento tuve que trasladarme hasta mi casa, en la cual estuve aproximadamente 40 minutos, 1 hora, y cuando llego allí yo agarro el equipo de sonido de mi casa y le doy todo el volumen con adoración de Pablo y Silas y otras adoraciones. Y en ese momento yo me quebranto, me tiro al piso de rodillas y comienzo a orar al Señor, a clamar por la vida de mi padre. Y yo le decía, yo veo que tú haces muchas cosas, puedes hacer un milagro, pero que se haga tu voluntad. Literalmente, mis hermanos, eso fue como que, ¿por qué tú lloras? Levántate, sécate las lágrimas y comienza a declarar palabra de vida. De hecho, así lo hice y cuando llego al hospital, las cosas comienzan a cambiar. Veo el rostro de mi madre, mi familia, con sonrisas y les digo, oye, ¿qué pasó aquí? Me dice, lograron estabilizar a tu papá, está evolucionando bien e incluso el médico dio la orden de que pueda almorzar. En ese lapso que yo estuve en mi casa, mis hermanos, yo no sabía, mi papá se le había ido a los médicos lucharon por su vida, tuvieron que reanimarlo. Para la gloria de Dios, mi papá vuelve. En horas más tarde, nuestra amada profeta Janet declara una palabra y dice que el Espíritu Santo va a hacer una intervención divina sobre la vida de mi padre y que Dios tendrá misericordia de él. Eso fue aproximadamente como a las 4 de la tarde. Después de esa palabra profética, mi papá comenzó a evolucionar aún más. Los médicos comenzaron a sorprenderse de cómo mi papá iba evolucionando bien. Y en ese momento comenzaron a desconectarlo de algunos equipos médicos, ya sus valores comenzaron a estar normal, no tenía dolor en el pecho y a las 5 de la tarde, después de toda la gravedad que había tenido durante las horas del día, mi padre estaba comiendo normalmente, estaba hablando, estaba recibiendo visitas y para la gloria de Dios continúa recuperándose satisfactoriamente. ¡Gloria a Dios! ¡Qué brutal! Definitivamente contar con una gran cobertura profética. La semana que viene ella nos tiene 2 testimonios más porque lamentablemente su papá todavía hoy no pudo venir, pero las sorpresas siguen. Quiero resaltar algo, que el amor y la fidelidad de Dios es tan grande que el día domingo, estando yo sirviendo aquí en la iglesia, ese día estaban sacando a mi familia de alta del hospital central a mi padre, aún está en casa, sigue evolucionando bien y quiero destacar de que mi familia y yo siempre estuvimos fortalecidos, apegados a Dios, que nuestra amada profeta siempre estuvo pendiente de mi padre, la evangelista, el ministerio de intercesión, mis hermanas orando y bueno, vimos nuevamente el amor y la fidelidad de Dios, así que tengo a mi padre vivo, mi padre en casa, pero solo porque Dios así lo quiso. Dios les bendiga. Siempre lo digo, nunca le quites un domingo al Señor. El domingo es del Señor, el domingo es para adorarlo. Fíjense cómo a través de, incluso en medio de una situación tan fuerte, cuando cualquiera pudiese, no sé, quedarse a ver la evolución, ella decide venirse y así muchos servidores de aquí y de la iglesia lo han hecho y han sido testigos de que el Señor definitivamente es el que todo lo puede y Él tiene cuidado de absolutamente todo en tu vida cuando tú estás sometido bajo su voluntad. Nuestro Ministerio de Marketing tiene un nuevo video. Si puede nuestra hermana Neurelis esperar por allí atenta, vamos a ver este video que nos tiene el Ministerio de Marketing. Hola, mi nombre es Miriam Sucre, soy del estado Bolívar, Ciudad Guayana. De visita por el estado Monagas, recibí la invitación de la hermana Daxiri González a la iglesia Casa de Dios. Hace aproximadamente 4 meses fui operada de una histerectomía total. Hace aproximadamente un mes recibí una caída y de allí comenzó un fuerte dolor en mi cadera y espalda a causa de la caída. El segundo domingo que estuve de visita en la iglesia, que fue el 24 de septiembre, la pastora declaró una palabra y decía algo textual:
que había allí una persona con un fuerte dolor que iba desde la cervical hasta la cadera y no podía estar de pie. Y justo encima de la cadera sentía algo que la quemaba y que ese día habría milagro para esa persona. Antes que la pastora ministrara, yo le había comentado a la hermana Daxiris de la molestia que sentía, del fuerte dolor que iba desde la cervical hasta la cadera, ya que era tal cual lo decía la pastora, o sea, me sentía ese dolor y un ardor que me quemaba encima de la cadera. O sea, por eso inmediatamente cuando la pastora ministraba, yo sentí que esa persona era yo, o sea, sentí la presencia inmediatamente. Cabe destacar que antes del milagro no podía hacer muchísimas cosas, no podía sentarme mucho tiempo, no podía agacharme, no podía estar parada, se me dificultaba mucho, tenía que usar una faja. A pocas horas de haber llegado a casa, pude sentir que ya no había dolor, que ya mi cadera no sentía ningún tipo de dolor, ya no sentía ese ardor, ya no sentía el malestar en la columna, nada. Me pude sentar con mucha comodidad y no sentía ninguna molestia, o sea, aquello era brutal. O sea, me sentí súper bien, sentí y de una vez dije, o sea, se hizo el milagro. Ese día que Dios hizo el milagro fue espectacular, pude llegar a casa, pude tirarme a la cama, pude agacharme, sentarme, dormí espectacular. Al día siguiente me pude levantar totalmente sana gracias al milagro de Dios. Por eso quiero decirles que confíen, que tengan fe, que confíen en Dios. Dios sí hace milagros, sí lo hace, confíen en Él. Que aquí en casa de Dios hay una profeta y se llama la pastora Janet. Gracias a la pastora Janet y gracias a Dios. Dios los bendiga. Amados, no nos acostumbremos a esto, a lo sobrenatural. Debemos darle gloria a Dios cada vez que Él nos permite ver estas cosas, incluso en video, recordarlo. Siempre tener una especie de reverencia ante estas cosas porque el Señor lo hace por algo. Incluso cuando en tu vida es manifiesto un milagro sobrenatural, debes valorarlo porque allí está el Espíritu Santo viendo qué vas a hacer con eso que Él te está entregando. Él es santo, Él es 3 veces santo. Y Él desea que nosotros sintamos definitivamente una reverencia hacia todo lo que Él hace, hacia todo lo que viene de Él. Si Él te muestra eso, es una pequeña señal, una pequeña dosis de todo lo que el Señor puede hacer en tu vida. Entonces vamos a valorar eso y sigamos buscando más de su presencia. No perdamos un domingo, pongámoslo a Él, sobre todo siempre, por sobre todas las cosas, para que podamos seguir viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Nuestra hermana Neurelis nos tiene también un testimonio tremendo de sanidad. Amén. Dios nos bendiga, amén. Dice Juan 4, gloria al Señor. Y oyéndole Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, amén. Hace ya 21 días, 3 semanas, el día lunes, me sentí un poco mal, se me subió la tensión, decía yo que era por un poco de estrés laboral, porque ese día estuvimos trabajando muy agitados, y bueno, me chequeó la tensión, se me sube la tensión, me mandaron para la casa, pido un día, el día martes ya estoy en el hogar, el día miércoles me tenía que presentar a mi trabajo, me voy alistando ya las cosas, y bueno, obviamente me paro, oro, y bueno, me acuesto otra vez en la madrugada y tengo un sueño con la pastora. Sueño con la pastora que me dice, pelea la buena batalla. En ese sueño yo le pregunto a la pastora que por qué voy a orar, que por qué voy a pelear y cómo voy a pelear. Y ella me responde en el sueño y me dice, pelea la buena batalla por tu salud con ayuno y oración. Suena la alarma del teléfono, me levanto ya a las 5 de la mañana, me voy a mi lugar de trabajo. Cuando llego allá me siento mal nuevamente, voy a nuestro centro clínico y cuando estoy allí me dicen, oye, tienes la tensión muy alterada, la tienes en 162, 145. Llaman al médico internista, viene a verme, empieza a decirme que bueno, la tensión va elevándose. Me colocan un tratamiento y nada, en vez de bajarla, lo que iba era subiendo. Cuando ya la tengo en 188, 162,
yo empiezo a clamar la sangre de Cristo. En eso, literal, los médicos vienen, me dicen, preparen los equipos. Yo estoy escuchando obviamente todo. Dicen, preparen todos los equipos. Una de las internistas le dice, un posible infarto. Pero yo empecé a clamar la sangre de Cristo. Y bueno, estaba allí, enseguida me vino la palabra, yo sé que tú lo harás otra vez, una canción que siempre obviamente lo recuerdo por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Inmediatamente escribo a la pastora allí mismo y la pastora me declara una palabra y me dice que ella declaraba el Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo. Cuando eso, hermanos, enseguida la tensión empezó a bajar. Cuando llegaron ya los doctores estaban sorprendidos porque estaba bajando pues considerablemente si el tratamiento no lo había hecho. Entonces yo llegué, bueno, y ellos me dijeron allí, la internista, mira, tienes que ir ya a control con el cardiólogo porque ya no es conmigo, ya tu tensión fue normalizada, vamos a colocarte un tratamiento. Y yo voy con el cardiólogo. Me ponen cita, tarde, bueno, me vengo al servicio el domingo y la pastora ese día habló sobre que ella tenía tensión, no sé si recuerdan ese servicio, donde ella empieza a hablar de esto. Bueno, hermanos, el día lunes confirmo mi cita y el día martes, cuando estoy con el cardiólogo, me dice, vamos a hacerte un electro. El electro sale alterado y él le preocupa y me dice, vamos a hacerte un eco. En el eco que me está haciendo, me manda con otro especialista. El especialista llama a otro médico cardiólogo que está allí y yo veo, o sea, ¿qué mover es este? Cuando veo, llaman al cardiólogo que me está atendiendo. Cuando viene el doctor, le dice el doctor allí que me está haciendo el eco, me dice, bueno, tú le vas a explicar a ella. Yo lo que dije fue, el Señor reprenda al diablo, la sangre de Cristo tiene poder. Fueron mis palabras. Y el doctor que me está haciendo el eco le dice al doctor, esta es una de las tuyas. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque él también es cristiano. Bueno, pasó eso, voy al consultorio. Cuando voy al consultorio, me da impreso las páginas y empieza a mostrarme todo lo que había arrojado allí. Me dice, mira, a lo mejor te sorprendiste de que tantos médicos estén allí atendiendo y viendo, eso es poco usual, pero en estos casos era necesario. Yo le digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque para la ciencia humana o la ciencia médica nos sorprende ver este tipo de cosas, porque ahorita lo que tú sufriste fue un infarto progresivo ACV. Y yo me quedo, ¿cómo? Y me dice, sí, ahorita, ¿nunca te dolió la cara? Y yo, sí, doctor, la cara, el brazo, la pierna. Y me dice, en este momento tú deberías estar con una parálisis, no pudieras mover el brazo, no pudieras mover la pierna y tu cuerpo estuviera con una ACV. Yo le dije, y me dijo, pero para Dios no hay nada imposible. Y me dijo esta palabra, que esta enfermedad no era para muerte, sino para glorificar el nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Fíjense cómo inmediatamente que la pastora Yané declara la palabra, el milagro está hecho porque inmediatamente su tensión comienza a bajar y luego ella recibe algo contrario, como que los diagnósticos no están dando y ella no. Ella recibió esa palabra en su corazón, se aferró a eso porque ya Dios habló. Y cuando Dios habla, no hay diablo que pueda contra eso. Ya ella había recibido una palabra, ya ella había recibido una instrucción de Dios. Ora, ayuna, pelea por tu salud. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades que quieren acabar con nosotros. Pero Dios usa todo eso, amado hermano, para que sea glorificado el nombre de Cristo siempre. Gloria al Rey de Reyes, al único que puede hacer esto posible. Gloria a Dios por nuestra iglesia, por nuestra profeta y por todo lo que nosotros recibimos a diario a través de ella. Dios les bendiga, iglesia.